Hola, ¿qué tal? Soy Hazel Durón y el día de hoy es un honor para mí darles la bienvenida a su primer día de actividades del curso taller Técnicas de Mediación y de Negociación Penal que organiza la American Bar Association. El día de hoy estaremos viendo 3 temas, 2 de ellos de manera asincrónica, es decir, por medio de clases grabadas en video, y una sincrónica, que es la que vamos a platicar en la plenaria de hoy en la tarde. Los temas que vamos a ver en este día van a ser los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, la mediación y la comediación y el conflicto. En este video vamos a platicar de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Vamos a ver qué son, cuáles son los que señala la ley, las diferencias y ventajas de su empleo ante el proceso judicial. Y lo más importante, para cuando ya estás en la práctica es cómo solicitar su aplicación y todo ese proceso que se realiza en el órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias. Les dejo aquí mi correo para si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pues podamos recibirlos y podamos arreglarlo o podamos comentarlo de una manera más rápida. Comenzamos. Bueno, y se preguntarán, ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal? Bueno, son un complemento a la actividad judicial, a través de los cuales se permite que las partes promuevan la solución de sus propias controversias. Se presta atención a los intereses de las partes en conflicto y no solamente a los derechos y a las obligaciones que ellas tienen, obteniendo a través del diálogo mayores beneficios. Otros autores, entre ellos Ana Elena Fierro Ferraez, nos señala que los mecanismos alternativos son aquellos medios alternativos a la administración de justicia por parte de un Estado, aunque los medios alternativos no deben ser vistos como sustitutos de procesos judiciales. También nos señala que los medios alternativos no están diseñados para todas las personas ni para todos los casos. Para tener un criterio homologado sobre qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, hay que ir a revisar el artículo 1 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. En su segundo párrafo del artículo 1 nos señala que estos mecanismos son aquellos que tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Y estos mecanismos alternativos tienen un marco jurídico. ¿Qué es esto? Pues las leyes o conjunto de leyes que contienen todo lo relacionado a estos mecanismos. Aquí en México vamos a hablar de 3 leyes: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esas serían las principales. Hay otras leyes que las puedo llamar como leyes secundarias, no porque tengan una menor validez o no porque sean leyes de segunda, no, para nada, sino que son leyes específicas, como por ejemplo la Ley de Ejecución de Sanciones, que habla sobre los mecanismos, pero en la etapa de cuando ya se dictó una sentencia, ya está compurgando una pena, es específicamente en ese momento donde se va a ver esos mecanismos, ¿no? O la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que nada más va a ver situaciones penales de adolescentes. Entonces, ahorita en este momento nada más vamos a hablar de estas 3 y vamos a empezar por la Constitución. El 18 de junio del 2008 hubo una reforma donde se elevó a grado constitucional el uso de los mecanismos. El artículo 17 de la Constitución, en todo lo que nos interesa, ¿no? Porque es un artículo larguito, dice: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. También dice: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
Vean qué tan importante en la Constitución, o sea, en nuestra Carta Magna, en la ley más alta que tenemos en la República Mexicana, ya te dicen pues que el juzgador va a privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. O sea, ya está regresando el poder a la ciudadanía de poder resolver sus conflictos, ¿no? La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal es una ley con 52 artículos y esta ley es nacional, por lo tanto quiere decir que todos los estados de la República Mexicana nos vamos a regir por lo que viene en esa ley en relación de los mecanismos. Y es una ley que contiene todo el proceso, desde cómo se va a solicitar el mecanismo, cómo van a ser las sesiones, cuáles son los mecanismos, qué se requiere para ser facilitador, el área de seguimiento que debe de tener, en fin, los impedimentos, las excusas que van a proceder. Es una ley bastante completa. ¿Qué es lo que puede variar de estado a estado? ¿Okay? Lo que venga en el Código Penal para cada estado. Los delitos, la clasificación de los delitos es lo que va a cambiar. Pero en relación de la Ley Nacional de Mecanismos, todos los estados vamos a tener la misma ley. Y la tercera ley, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí del artículo 183 al 200 es donde vamos a ver lo que son las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada. Ahí nos va a explicar, nos va a señalar todo el procedimiento que se va a llevar ante el Ministerio Público o ante el juez de control, el facilitador. Estas son las tres leyes, no quiero decir más importantes, pero sí las primordiales para poder manejar los mecanismos alternativos aquí en la República Mexicana. Y ya para terminar el tema del marco jurídico de los mecanismos alternativos de solución de controversias, quiero platicarles que el segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito emitió una tesis aislada con número de registro 24630, que pueden buscarlo ahí en las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla sobre el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano que goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Vean qué importante. Los mismos tribunales federales están viendo más allá de resolver los conflictos de una manera jurisdiccional. Está dando la posibilidad o abriéndose la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos. Obviamente te dicen siempre y cuando estén establecidos y previstos por la ley, ¿no? En esta tesis se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio conflicto, problema, litigio, y por tanto ellas mismas son quienes deben de decidir la forma de resolverlos. Insisto, no en todos los delitos, pero sí dentro del catálogo de delitos que nos permite la ley nacional. También nos señala esa tesis aislada que los métodos alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional. En pocas palabras, te está diciendo un tribunal federal, adelante. O sea, tú, ciudadano, puedes resolver tu controversia no nada más yendo a un juzgado, no nada más adentrándote en un procedimiento judicial. O sea, puedes hacer uso de los mecanismos alternativos. Eso es súper importante. Es un brinco gigante que tienen los mecanismos para poder entrar a cada una de las casas de las personas en este país, ¿no? El que conozcan los mecanismos, el que quieran salir de sus controversias mediante el uso o el empleo de estos, y que el Tribunal Federal esté dando carta abierta, la verdad que sí es de aplaudirse. Y el modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y de unidades de atención temprana surge cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que en coordinación con la Procuraduría General de la República elaboren este modelo.
¿Qué es lo que se pretende con este modelo? Bueno, establecer la organización, los perfiles del operador, los procesos y subprocesos con los requerimientos mínimos necesarios para la adecuada operación de estas áreas estratégicas, ¿no? Esto es para que sea dentro de las fiscalías o procuradurías a nivel nacional. Pero estos procesos son las bases mínimas, no se debe tomar como que es nada más lo que viene determinado en ese modelo, ¿no? Más adelante vamos a platicar cómo se desarrolla el modelo y para que vean cómo se está implementando ya en la práctica, ¿no? Vamos a hablar de las ventajas de los mecanismos alternativos de solución de controversias frente al proceso judicial. Pero que esto no se entienda como un desprestigio hasta el proceso judicial, no para nada. Recuerden que somos algo alternativo, los mecanismos se van a utilizar de una manera alterna al proceso judicial, pero eso no quiere decir que el proceso sea malo o que los mecanismos sean malos, ¿no? Simple y sencillamente estamos en este punto, vamos a ver las ventajas, ¿no? que va a tener la ciudadanía al usar o al emplear los mecanismos, ¿no? Y obviamente lo vamos a comparar frente al proceso judicial porque es ante lo que va a desarrollarse, ¿no? O sea, se va a las mediaciones o las conciliaciones o las juntas restaurativas siempre va a ser en un proceso judicial, ¿no? Bueno, como número 1 tenemos que en los mecanismos se aborda el conflicto de manera integral, ¿ok? O sea, no nada más vamos a ver el delito que se cometió, sino el por qué se cometió, el cómo está dañando a las personas, tanto al imputado como al ofendido. En los tribunales nada más se aplica el derecho de acuerdo a lo probado en el juicio, pues, ¿no? En el tribunal un juez no va a prestar oído a lo que sienten las personas, ¿no? Sino va a prestar oído y ojos, obviamente, a lo que se presenten de pruebas, pues, ¿no? En cambio, el facilitador nunca va a pedir una prueba de lo que está pasando dentro de ese conflicto, ¿no? En los mecanismos se va a propiciar la colaboración y la empatía, ¿no? O sea, siempre vamos a estar buscando que las partes trabajen juntas en la manera de lo posible, ¿no? No vamos a obligar a nadie, recuerda que esto es voluntario. Y en los tribunales siempre se va a ver ese clima adversarial, cierta hostilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que son abogados, recuerden que ahí se trata de demostrar quién puede más que el otro, quién tiene la razón, quién tiene las pruebas, quién tiene el abogado más hábil, quién puede convencer al Ministerio Público, al juez, ¿no? Entonces, los mecanismos, pues, es cada persona que va a buscar trabajar, el facilitador va a buscar que crezca esa empatía o que nazca esa empatía entre esas personas, ¿no? En los mecanismos alternativos se busca el ganar-ganar, ¿no? Y en los tribunales siempre hay uno que gana y otro que pierde. ¿Qué es esto, no? Bueno, los mecanismos, recuerden que el acuerdo reparatorio lo hacen ambas partes, no nada más lo va a hacer el facilitador, es un tercero imparcial, pues ni siquiera puede influir en las decisiones de las partes, ¿no? Entonces va a ser un ganar-ganar porque entre ellos dos van a construir ese acuerdo y no van a quedar como molestos, ¿no? Porque van a ellos con esa colaboración y con esa empatía y con ese abordaje del conflicto de manera integral van a dar opciones de solución a su conflicto, ¿no? En el cual no se va a resolver hasta que ambas partes estén complacidas con lo que están acordando, ¿no? En cambio en los tribunales pues va a ser el juez el que decide y siempre va a haber una persona que gana y otra que pierde, pues, ¿no? Simplemente por el hecho que no lo van a escuchar de una manera integral, pues, ¿no? O sea, nada más va a ser oído a través de pruebas, va a ser oído a través de alegatos, ¿no? Y a través de su abogado. Entonces, ahí queda ese ganar-perder, pues, ¿no? Porque una parte gana y otra pierde en los procesos judiciales, ¿no? En los mecanismos el proceso es más flexible y es ágil, ¿no? Siempre en los facilitadores son flexibles desde cada cuánto se van a ver con las personas, los horarios. Si bien es cierto, en los centros de justicia o en los órganos de fiscalía, pues hay una agenda, siempre se busca la manera de que
sea lo más rápido posible para que las partes estén atendidas cuando ellos puedan venir, ¿no? Si pueden en la mañana, si pueden en la tarde. En cambio, en los tribunales, el proceso es un proceso, ¿no? Y tienen los términos, son fatales de acuerdo a cada legislación. ¿Qué es esto? Bueno, te van a decir, tú nada más puedes ofrecer pruebas en 3 meses y se acaba y va, y no puedes tener otra vez esa oportunidad para presentar esas pruebas, ¿no? En cambio, por ejemplo, aquí en los mecanismos es, hoy no pude ir, mañana voy, o sea, y no te van a obligar a ir, o sea, si tú no quieres ir, pues no vas y te presentas, ¿no? Y si más adelante decides que si quieres ir, pues vas y te presentas, o sea, no hay, no es cuadrado, ¿no? Es muy flexible y eso propicia que sea más rápido, ¿no? En cuestión del costo económico, en los mecanismos es mucho menor el costo que en los tribunales, ¿no? ¿Por qué? Porque en los tribunales tienes que pagar abogado, tienes que, desde las copias, todo, es mucho desgaste y es mucho el costo económico que pueden sufrir las partes. Aquí es menor el costo porque no puedes ir sin tu abogado, pues, ¿no? O sea, puedes llegar a ese acuerdo sin estar pagando al abogado, sin estar pagando peritos, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el costo económico es menor. En los mecanismos, el protagonismo lo tienen las partes. O sea, porque ellos van a dirigir su proceso y van a encontrar la solución cuando ellos estén preparados para eso. Y en el tribunal, el protagonismo de los jueces y los abogados, ¿no? O sea, los jueces en dictar su sentencia más bonita, los abogados en demostrar la pericia que tienen y obviamente en que si ganan ese asunto, pues les va a dar a ellos prestigio, ¿no? Entonces, es diferente, o sea, el protagonista en los mecanismos, pues son las partes, ¿no? Y los involucrados, en este caso, pues el imputado y la víctima, ¿no? O el ofendido. Y en el tribunal, pues son el juez y los abogados, ¿no? Y en los mecanismos existe la posibilidad de reanudar el diálogo entre las partes, ¿no? O sea, se busca que entre ellos, si bien es cierto, a lo mejor no son amigos, pero de perdida que queden de una manera en que sepan que no se van a volver a molestar, pues, ¿no? Más adelante, en un futuro. Y en el tribunal rompe todas las posibilidades de diálogo futuro entre las partes. O sea, ¿por qué? Porque el ambiente es hostil, porque se busca quién te voy a ganar o quién va a perder o algo, cosas así. O sea, va creando una bola de nieve interna, ¿no? En las relaciones de las personas, ¿no? Porque obviamente me vas a decir, bueno, ¿cómo vas a reanudar el diálogo en un robo, ¿no? O sea, a mí no me interesa el que me robó la cartera. Bueno, sí, tienes toda la razón, o sea, no vas a querer ser amigo del que te robó la cartera, pero de perdida sabes que esa persona no te va a volver a robar, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú le diste la oportunidad de tú como ofendido, de escucharlo a él y de escuchar el arrepentimiento o las ganas que tiene de repararte el daño, ¿no? Entonces, pues obviamente se conecta un diálogo sin que después tengan que ser amigos, pero por ejemplo en el caso de un incumplimiento de obligaciones familiares es bien importante reanudar ese diálogo porque estás hablando que el ofendido y el imputado son los papás de unos niños, pues, ¿no? Entonces ahí sí es bien importante reanudar ese diálogo porque van a ser los papás de esos niños toda la vida y no nada más de que cumplen 18 años, no, toda la vida. Entonces en un proceso judicial es nada más, ok, te meto a la cárcel, lo pagas, lo que debes y ahí se acaba, pues, ¿no? Entonces crece el odio de una parte, la frustración de la otra y terminan sin arreglarse bien porque una cosa es lo que pasa en el tribunal y otra cosa es lo que pasa en las casas, ¿no? Ellos se siguen viendo y el juez ni pudo haber dictaminado su sentencia y ya no sabe qué pasa en esas casas. Pues en cambio, con los mecanismos, pues ya sabes que de perdidas no se van a pelear cuando vaya a entregar la pensión alimenticia o cuando vayan a recoger a los niños. ¿Por qué? Porque ya tienen abierto esa línea de comunicación, de diálogo, ¿no? Por hacer uso de los mecanismos. ¿Ok? En los mecanismos también se generan soluciones creativas y posibles. ¿Ok? En el tribunal las soluciones son más limitadas. ¿Qué es esto? ¿Ok? Por ejemplo, en los acuerdos reparatorios,
que se generen al emplear los mecanismos o a participar en algún mecanismo. Las partes van a decir, bueno, quiero que me pague la reparación del daño de tal manera, simplemente a lo mejor una disculpa pública, o no sé, si es en especie, no, pues sí quiero que me dé, no sé, 500 curitas, o no sé, 500 jeringas, no sé, cosas así muy específicas que a lo mejor en el tribunal no las señalarían tan específicamente. Pues en un tribunal una sentencia sería, bueno, la reparación del daño equivale a 200,000 pesos o 500,000 pesos, no sé, ¿no? En cambio, en el acuerdo reparatorio es más fácil que las partes decían, bueno, es que yo no quiero recibir tu dinero. Bueno, pero sí que a lo mejor si estás de Uber, que pases todas las tardes a darle rate en 3 meses, ¿no? A la persona, al ofendido. O sea, es una infinidad de opciones, de soluciones que las partes van a llegar a ese punto. Obviamente el facilitador tiene que cuidar que esas soluciones no estén en contra de la ley, ¿no? No voy a decir, bueno, es que le voy a bajar la luna y la va a tener en su casa, pues eso sería imposible, ¿no? Pero, bueno, le voy a dar un monumento histórico de ahí que está en el parque de mi casa, se lo voy a dar a la ofendida. No, tampoco se puede, ¿no? Pero ahí entra el facilitador con el conocimiento que tenga de la ley y de los mecanismos, donde va a determinar eso sí, esto no. Siempre he entendido que el que va a aprobar el acuerdo va a ser el juez, ¿no? Entonces, todo lo demás, lo que esté permitido, pues sí puede las partes ponerse creativas, ¿no? También en los mecanismos, los acuerdos reparatorios tienen un alto índice de cumplimiento, ¿ok? En cambio, las sentencias que realiza un juez en un tribunal, pues tienen un alto índice de que no se han ejecutado, ¿no? No sé, por ejemplo, condenan de manera genérica la reparación del daño. ¿Qué significa eso? Ok, que el ofendido va a tener que buscar facturas, acreditar cuánto es lo que tienen que pagarle de reparación del daño y tiene que hacer un proceso aparte para que le paguen esa reparación. Entonces, obviamente, pues a lo mejor le da más flojera al ofendido y dice, otro tiempo más, otro año me voy a aventar buscando, ya tengo al imputado a lo mejor en la cárcel, o a lo mejor salió con un beneficio y a mí no me han pagado la reparación del daño, ¿no? Entonces, es así como algo que puede empañar un poco el funcionamiento de esas sentencias, ¿no? En cambio, en los mecanismos, en los acuerdos reparatorios que surgen de ellos, está un área de seguimiento revisando que se esté dando cumplimiento. En caso dado que el centro de justicia o el órgano vea que no se están cumpliendo, se puede realizar otra mediación para hacer alguna modificación y que se logre ese cumplimiento. O sea, siempre el órgano o el centro de justicia está pendiente de esos cumplimientos, ¿no? Y por último, el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias previene futuros conflictos, como lo habíamos comentado puntos arriba. El hecho de que las partes puedan platicar y expresar lo que realmente sienten los deja calmados, pues, ¿no? O sea, a lo mejor llegan a un acuerdo y ya no sienten ese odio uno por el otro, trabajan en equipo para lograr la reparación del daño, y ya sabes que esas personas ya no van a tener un conflicto más adelante. En cambio, en los tribunales, pues al ser adversarial, al estar en muchas partes, como son los abogados, el Ministerio Público, los jueces, todo el sistema judicial, pues produce una escala de conflictos y la dificultad del cumplimiento, ¿no? Porque a final de cuentas, cada quien busca hacer bien su trabajo, pero no están escuchando de fondo qué quiere el ofendido o de fondo qué es lo que quiere ofrecer el imputado, ¿no? Y estos son así como los puntos más relevantes de las ventajas que se pueden ver del uso de los mecanismos frente al proceso judicial. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias nos señala 3 mecanismos que podemos llevar a cabo en materia penal, que es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Iniciaremos con la mediación.
La mediación hay varios conceptos, ¿no? Ovalle Favela, bueno, voy a hablar de Ovalle Favela porque los que estamos estudiando Derecho es un clásico, ¿no? Que nos ponen a leer el libro de la teoría general del proceso. Ahí en ese libro, José Ovalle Favela habla acerca de la mediación y dice que es la función de este tercero es limitarse a propiciar la comunicación, la negociación entre las partes para tratar de que ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto. En este caso, el tercero será simplemente un mediador que hace posibles las condiciones para que las partes intercambien sus puntos de vista sobre el litigio y al invitarlas para que lleguen a un acuerdo, hacer propicia la solución. A la función que desempeña ese tercero se denomina mediación. Y quise ponerles este concepto de Ovalle Favela porque es la cuarta edición de ese libro de 1998. O sea, imagínense hace cuánto tiempo ya estaba hablando de la mediación, ¿no? Y hasta que el 2008 fue cuando ya sube al rango constitucional los mecanismos. Entonces era nada más con que para que pudiéramos ver una referencia, ¿no? de tiempo atrás, porque el concepto que vamos a manejar para tener homologado ese concepto de mediación penal es el que dice la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en su artículo 21, que dice que la mediación es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador, durante la mediación, propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Con este concepto nos damos cuenta o vemos que resaltan varios puntos muy importantes. El primero es que este mecanismo es voluntario. Es hasta un principio de los mecanismos, la voluntariedad. Las partes intervinientes, las partes que aceptan someterse a ese mecanismo, lo hacen de voluntad propia. Okay. Los intervinientes van a ser las partes en un proceso penal, pues el ofendido y el imputado, o la víctima y el imputado. Ellos, sin que nadie los obligue, van a llegar a hacer uso de este mecanismo, guiados u orientados por el facilitador, quien nada más va a hacer las veces de un puente de comunicación. Él nada más va a propiciar que las partes crezca la empatía entre ellos y que logren conectar la comunicación para que puedan tener un entendimiento mutuo y llegar así a resolver su conflicto. El siguiente de los mecanismos del que vamos a hablar es la conciliación. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, en su artículo 22, nos da el concepto de conciliación y dice: es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los intervinientes, el facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de soluciones diversas. Me pueden decir: oye, José, pero es casi el mismo concepto de la mediación. Y les voy a decir: sí, básicamente podría ser lo mismo, con una sola gran diferencia, que en la conciliación el facilitador sí puede presentar alternativas a la solución a las partes. Obviamente en la mediación no se puede. En la mediación el mediador nada más va a hacer este puente de comunicación para que va a propiciar que las partes lleguen a los acuerdos ellas solas. En cambio, en la conciliación el facilitador puede, con base de criterios objetivos, que quiere decir eso, que no hay ideas locas de él, no en base a la costumbre, no. Puede ser en la ley, basado en peritajes, basado hasta en los principios de la mediación, que puede dar soluciones diversas.
Ojo, esas soluciones no van a ser desde un principio, van a ser ya después de que se está llevando el mecanismo y que está viendo el facilitador que las partes no están, que la solución está ahí y que las mismas partes no están dándose cuenta que está la solución, ellos mismos la están como ofreciendo o proponiendo, pero sin llegar a ese punto exacto donde la otra parte la va a aceptar, ¿no? Entonces es cuando el facilitador va a intervenir. Obviamente no es obligatorio para las partes aceptar alguna de las propuestas de solución que dé el facilitador. Recuerden que esto es voluntario y se continúa la voluntariedad hasta el final del proceso, ¿no? Entonces, en el momento de que el facilitador pueda presentar algún tipo de alternativa distinta o para que solucione esa controversia, pues serán las partes mismas quienes decidan si aceptan o si no lo aceptan. Y por último vamos a hablar de la Junta Restaurativa, que es el tercero de los mecanismos que señala la ley nacional que podemos trabajar o que podemos aplicar en los procesos penales. El artículo 27 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal nos dice que la Junta Restaurativa es aquel mecanismo mediante el cual la víctima y el ofendido, el imputado y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Fíjense qué importante. En la mediación y en la conciliación vamos a buscar que las partes, o sea, que se repare el daño, que se termine esa causa con un acuerdo reparatorio benéfico para ambas partes, ¿no? Aquí en la Junta Restaurativa, aparte de eso, vamos a buscar la recomposición del tejido social. O sea, no nomás nos vamos a conformar con que se termine una causa, ¿no? Sino que cuando regrese ese ofendido o ese imputado a su comunidad o la misma comunidad que esté afectada, cuando regresen a estar viviendo o estando con su día a día, que se haya reconstruido, ¿no? O sea, el daño que se causó, que se vaya lijando, que se vaya limando y que se dé una recomposición de ese tejido social, ¿no? Por eso es tan importante que en esta Junta Restaurativa, pues obviamente, aparte de la víctima, el ofendido y el imputado, pues que sea la comunidad afectada, las que estén proponiendo, los que participen en este mecanismo, porque obviamente las obligaciones y los derechos van a ser para todos, pues no, ese acuerdo no nada más va a ser ofendido y víctima, sino también comunidad, pues que todos estemos, que queramos participar como comunidad en ese proceso y que tomemos esa responsabilidad de cumplir con los acuerdos que ahí se den en aras de esa recomposición del tejido social, ¿no? Ahorita también vamos a ver en qué momento o cómo yo como facilitador voy a saber qué mecanismo vamos a utilizar, ¿ok? Eso lo vamos a ver en un momentito más. Y bueno, como les estaba diciendo, ¿cómo va a saber el facilitador qué mecanismo va a implementar o cuál es el que van a trabajar con las partes? En la mediación vamos a trabajar asuntos que tengan un nivel emocional alto, porque en esos asuntos es donde el facilitador va a trabajar las emociones, va realmente a involucrarse con todo el proceso para sacar exactamente esas emociones que tienen las partes, ¿no? Van a ser asuntos donde la escalada del conflicto esté latente, que realmente no, o sea, obviamente para ser un asunto penal, pues sabemos que ya desde el Ministerio Público ya se llegó a alguien que con la etiqueta de imputado y otro con la etiqueta de ofendido, ¿no? Pero realmente
ellos como personas fuera del proceso, el conflicto lo traen latente y a lo mejor el ofendido no es tan ofendido, ni el imputado es tan imputado, ¿no? Independientemente de la comisión del delito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se fueron abonando o fue cada una de las partes incrementando ese conflicto, ¿no? Y lo que a lo mejor en un principio era un hecho de tránsito, a lo mejor un culposo con resultado de daños por un choque, por ejemplo, que pues si es totalmente patrimonial, no hay algún tipo de emoción latente, pues lo puedo llevar por conciliación. Pero resulta que llevan tanto trabajando desde fiscalía, que a lo mejor son hasta vecinos y que ya el choque se dio después de tener varios días de mueve tu carro, no lo pongas ahí, o ese tipo de detalles que no sabe el juez realmente. Ya al juez le llega un hecho de tránsito, un culposo, chocaron y págale, ¿no? Entonces ahí es donde el mediador, el facilitador tiene que ver, bueno, hay una relación a futuro, sí hay. ¿Por qué? Porque son vecinos, para verla si el mecanismo es apto para la solución, ¿no? Estás viendo que el nivel emocional es alto, sí. ¿Por qué? Porque al tener relación por ser vecinos, a lo mejor eran hasta amigos, a lo mejor eran compadres, no puedes verlo nada más como un asunto patrimonial, pues como que patrimonial, nada más que ya quieren cuadrar que se le pague y nunca más se van a volver a ver, entonces adelante, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar por esa relación a futuro, pues porque si no el mecanismo va a servir a medias, porque va a servir para poder terminar una causa penal, sacarla del Poder Judicial o sacarla de Fiscalía, pero ese conflicto va a seguir latente y a lo mejor va a terminar con otro delito o a lo mejor con una separación más fuerte de sus vecinos. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente, pero son cosas que tiene que ver el facilitador. Si el nivel emocional es alto, si existe una escalada del conflicto latente, o sea que sigue creciendo ese conflicto que empezó con una cosita y terminó más grande de lo que es, si tiene relaciones a futuro y si este mecanismo es apto para la solución, ¿no? Eso es en relación a la mediación. En la conciliación, ahí vamos a ver, o el facilitador tiene que darse cuenta si el contenido emocional es bajo, o sea, si no existe una relación interpersonal entre el ofendido y el imputado en el futuro. Tiene que revisar y ver si la escala del conflicto realmente subió, o si seguimos con el mismo ejemplo del culposo con resultado de daños, si a lo mejor no sé, ni se conocían, fue obra del destino, que a lo mejor un caso fortuito, no sé, fuerza mayor, no sé, que se topan en un crucero, no se fijó, chocó, pero pues ni lo odia ni se siente mal por otro, nada más quiere que le arreglen su carro, coche, automóvil, y que se termine lo más rápido posible ese asunto, ¿no? Entonces realmente no hay una escalada tampoco del conflicto porque están tranquilos, porque su problema es nada más la arreglada de ese automóvil, pues, ¿no? Y cuando son de carácter patrimonial, totalmente. Cuando ya tienen bien definido, o sea, la reparación del daño, que va a ser algo patrimonial, entonces ya el facilitador no tiene que indagar de más en las emociones, ¿no? Obviamente no va a ser una negociación así como que, entre ellos ya llegaron, vámonos, porque entonces no sería una conciliación, ¿no? Sería una negociación que ellos llegaron, ¿no? O sea, ¿dónde está la intervención de ese facilitador, ¿no? Entonces aquí recuerden que como en la conciliación sí puede el facilitador dar soluciones diversas en la conciliación. Entonces pues obviamente van a ser cuestiones ya patrimoniales, ¿no? Entonces también tiene que revisar el facilitador que sea apto ese mecanismo para lograr esa solución. En la junta restaurativa, pues se tiene que tener, antes de trabajar con una junta restaurativa, se tiene que tener bien identificado quién es la víctima, o sea, y el ofendido. Se tiene que tener bien identificado que quieren participar en el mecanismo, ¿no? Porque el nivel emocional es alto, ¿no? O sea, sí puede... son situaciones que no nada más van a ser patrimoniales, pues, ¿no? Ya las emociones, todo eso que traen es muy alto, ¿no? Y algo muy importante es que
las demás personas que fueron afectadas o la comunidad misma que envuelve a ese ofendido y a ese agresor o ofensor, quieran participar, ¿ok? Porque lo que se resuelva ahí, lo que acuerden las partes, también va a recaer entre esa comunidad, pues, ¿no? También sería una junta restaurativa cuando la misma naturaleza del caso te lo pida, ¿no? Que sea un caso muy delicado, o sea, que sea algo que realmente tienes que trabajar mucho las emociones de los intervinientes, que no se pueda ir por una mediación o por una conciliación, sino que tengas que realmente echarte un clavado en las emociones y buscar cómo sanar, ¿no? Todo lo que traen dentro de las personas. Y también por el número de involucrados. Si son demasiadas las personas involucradas, pues se recomienda más una junta restaurativa, ¿no? También lo que tiene que revisar el facilitador es si este mecanismo va a ser apto para la solución. Y estos son los puntos que nos señala el modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y de unidades de atención temprana. Ok, ahora vamos a ver cómo solicitar la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Recuerden que esto puede ser en fiscalía o en los poderes judiciales. ¿Quién puede ser el solicitante? Ok, puse 3 grandes rubros: el solicitante, facilitador y el MP o juez de control, ¿no? El solicitante puede ser el ofendido, puede ser el mismo imputado, puede ser los abogados, ¿no? de los representantes legales de los ofendidos o imputados, ¿no? El facilitador puede ser de fiscalía o de poder judicial, y el MP en la etapa de investigación inicial y el juez de control en la investigación complementaria. El artículo 9 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias nos da o nos marca la pauta, nos da los pasos, nos marca la pauta de cómo presentar la solicitud para los mecanismos alternativos y cómo los vamos a iniciar. El artículo 9 dice: los mecanismos alternativos se solicitarán de manera verbal o escrita ante la autoridad competente. ¿Qué es la autoridad competente o quién es la autoridad competente? Pues como ahorita lo estábamos viendo, es fiscalía en la investigación inicial o poder judicial en la investigación complementaria. ¿Okay? Cuando se trate de personas físicas, la solicitud se hará personalmente, y en el caso de personas morales será por conducto de su representante o apoderado legal. La solicitud debe contener la conformidad del solicitante para participar voluntariamente en el mecanismo alternativo y su compromiso de ajustarse a las reglas que lo disciplinan. Asimismo, se precisarán los datos generales del solicitante, así como los nombres y datos de localización de las personas complementarias que deban de ser invitadas a las sesiones. Realizada la solicitud, se va a derivar a la autoridad competente y se dará inicio al mecanismo. El solicitante puede acercarse al facilitador, al MP orientador que va atendiendo su caso, y manifestarle que quiere participar en un mecanismo alternativo de solución de controversias. Esto en etapa de fiscalía, ¿no? En etapa de investigación inicial. Puede también hacérselo saber a su abogado, y su abogado puede ir ante este MP orientador o con el facilitador directamente. También pueden ir ante el Centro de Justicia Alternativa en Poder Judicial o ante el órgano especializado en mecanismo alternativo de solución de controversia en Fiscalía y manifestar su interés, ¿no? También ya es cuando está en Poder Judicial, pueden hacerlo en el Centro de Justicia o con el juez de control. Como pueden ver, hay varios caminos, líneas que puede el solicitante acudir o hacer uso de ellas para manifestar su voluntariedad para participar en un mecanismo alternativo.
El modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y de unidades de atención temprana nos da el proceso o nos señala el proceso que debe de llevar el facilitador para recibir y examinar un caso para ver si es susceptible de hacer un acuerdo reparatorio empleando los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero se preguntarán, ¿qué es lo que tiene que examinar ese facilitador para determinar si el caso que nos llevan es susceptible de un acuerdo reparatorio? Bueno, ahí nos tenemos que ir hacia el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 187. Ahí te dice en qué caso van a proceder los acuerdos reparatorios y son en los delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido, en los delitos culposos y en los delitos patrimoniales que sean cometidos sin violencia en las personas. También te señala este artículo en qué delitos no va a proceder un acuerdo reparatorio, que esto es en aquellos casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Tampoco serán procedentes los acuerdos en aquellos casos en que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Y una vez que ya determinó el facilitador si es susceptible o no, bueno, si dice que no es susceptible o si se desprende de todo lo que les acabo de decir, que no es susceptible de llegar a un acuerdo reparatorio por medio de un mecanismo, se le va a informar al solicitante que no es posible. Ya cuando se vea que sí es posible realizar este acuerdo reparatorio por medio del mecanismo, el facilitador tiene que verificar en el Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que el imputado no haya llevado un acuerdo y que el anterior por los mismos hechos dolosos o que habiendo hecho un acuerdo reparatorio no lo haya incumplido. Una vez que verifica eso, va a abrir la captura, va a abrir un expediente virtual y va a capturar ese expediente en ese registro nacional. Asimismo va a agendar una cita, ¿no? La cita de ese asunto, y va a realizar la invitación con los datos que le haya entregado el solicitante. Esta invitación tiene que mandarla dentro de los 5 días hábiles de que recibió ese caso. Okay. Prepara y analiza el caso para la sesión. El día de la sesión señalado para esa sesión tiene que verificar si acuden los intervinientes, ¿no? Si no acuden, pues se va a registrar la ausencia y va a verificar si es procedente enviar una invitación de nueva cuenta, ¿no? Pero si acuden las personas, el facilitador va a revisar si es necesario o si considera pertinente llevar sesiones preliminares. En lo particular, creo que es benéfico llevar esas sesiones preliminares porque permite que las partes se abran en un inicio, ¿no? O sea, empieza a ver esa empatía y esa conexión con el facilitador. Entonces, ya realizando esas sesiones, vamos a verificar si es real que las partes quieren participar o someterse al mecanismo alternativo, ¿no? Y el facilitador debe de hacer constar por escrito esa aceptación de los intervinientes de someterse, ¿no? O a someterse al mecanismo alternativo, y debe de capturar toda esta información en el registro nacional. Bueno, con toda esta información es que están presentes las partes, los datos de cada una de las personas y si aceptaron o no aceptaron llevar a cabo el mecanismo. Una vez que se han llevado las sesiones preliminares, se lleva la sesión conjunta. Ahí es donde va el facilitador a llevar a cabo ya sea la mediación, la conciliación o la junta restaurativa. De ahí, si los intervinientes llegan a un acuerdo,
pues ya se va a registrar la conclusión del procedimiento de esa solicitud y se va a redactar el acuerdo reparatorio y se va a pasar para su aprobación al Ministerio Público, al agente del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, o sea, en Fiscalía, o ante el juez de control en la etapa de investigación complementaria para su aprobación. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo? Ok, ahí tenemos que ver dos cosas. A lo mejor no llega a un acuerdo en ese momento, pero piden otra sesión, entonces vamos a reagendar. Si de plano deciden no querer realizar un acuerdo, pues no pasa nada, agradecemos y vamos a dar por concluido el procedimiento y registrar esa conclusión, ¿no? Y si más adelante las partes desean participar en el mecanismo, se les vuelve a atender. Si al momento de pasar el acuerdo para que lo apruebe el Ministerio Público o el juez de control, el MP o el juez no lo aprueban, se puede dar una nueva fecha o se puede tratar otra vez en el Centro de Justicia Alternativa o en el órgano especializado para llevar otra mediación y hacer esas modificaciones o hacer un acuerdo diferente para que pueda ser aprobado. Bueno, y ya para casi terminar con esta clase del día de hoy, vamos a ver la función que desempeña el Ministerio Público y el juez de control en los acuerdos reparatorios, ¿no? El Ministerio Público, hay que recordar que va a actuar en la etapa de investigación inicial y el juez de control en la etapa de investigación complementaria. Ok, lo que esas autoridades van a apoyar o van a hacer con los mecanismos, ellos van a derivarnos al Centro de Justicia Alternativa, siendo Poder Judicial, o al órgano especializado en mecanismos, siendo Fiscalía. Ellos, aparte de los solicitantes que puedan acudir por su propio pie, ¿no? La derivación es porque del Ministerio Público del Juez de Control es porque ellos tienen la obligación legal de invitar a las partes a participar en estos mecanismos. Una vez que lo derivan al centro o al órgano, van a hacer todo el trámite que el facilitador ahorita les acabo de decir, ¿no? Y una vez que ya el facilitador haya logrado que las partes lleguen a un acuerdo y que este se haya materializado por escrito, el Ministerio Público, el juez de control, les va a tocar la aprobación de ese acuerdo reparatorio o la no aprobación del acuerdo reparatorio. Obviamente, antes de esa aprobación, el juez de control, el Ministerio Público, tiene que verificar que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenazas o coacción. Y una vez aprobado el acuerdo reparatorio, se va a extinguir la acción y una vez que ya se cumplan todas las condiciones de ese acuerdo, va a ser las veces de una sentencia ejecutoriada, ¿no? Y como les había comentado, en caso de que el Ministerio Público o el juez no aprueben ese acuerdo reparatorio, se puede regresar al Centro de Justicia Alternativa o al órgano especializado para realizar otras sesiones y buscar adecuar ese acuerdo según lo que nos diga el juez o lo que les diga el juez a las partes, de que porque a lo mejor es notoriamente desproporcionado o algo así, y ya que las partes mismas lleguen a un diverso acuerdo para que sea aprobado ante el Ministerio Público o el juez de control. Y bueno, ya con eso terminamos la primera clase de este primer día del curso taller en técnicas de mediación y negociación penal. Los veo en un ratito más con el siguiente tema y no olviden que hoy en la tarde tenemos la plenaria donde vamos a hablar sobre el conflicto. Muchas gracias. Revisen en la pestaña de tareas, va a ser un pequeño examencito. ¿Okay? Muchísimas gracias.